Sí, nuestro Señor Jesucristo, como dice la Escritura, en nuestros días aún anda en medio de los 7 candeleros de oro. Si Él en nuestros días sigue inspeccionando las cosas que pasan en cada una de sus iglesias, ¿qué verá cuando nos observa? ¿Podrá mirar Él en nosotros cosas agradables, cosas que le hacen feliz? ¿O verá en nosotros cosas que le decepcionan, que le entristecen? En esta tarde, hermanos, quisiera que demos un repaso al mensaje que el Señor Jesucristo envía a la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis capítulo 2. Un mensaje que no es exclusivo de ellos, es un mensaje para todo aquel que tiene oído para oír, dice el Señor. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que si nosotros tenemos oído, entonces debemos prestar atención a este y a cada uno de los mensajes que el Señor hace llegar a sus iglesias. La iglesia en Éfeso, hermanos, es una iglesia que cuando leemos lo que dice esta carta dentro del libro de Apocalipsis, podemos ver muchas cosas muy buenas de esta iglesia, cosas que sin lugar a dudas debemos prestar atención y debemos de imitar. El Señor Jesucristo hace muchos elogios a los hermanos de Éfeso y Él empieza hablando acerca del trabajo y también de la paciencia que ellos tenían. Dice en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La palabra trabajo va acompañada de un adjetivo calificativo que es arduo. Luego, un poquito más adelante, en el verso 3, vuelve a reiterar este mismo elogio hacia la iglesia y dice, y has trabajado, y vuelve a decir arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una iglesia trabajadora, y eso es algo que le agrada a Dios. Eso es algo muy bueno, es algo que toda iglesia debería de tener como característica. Y el Señor le dice, conozco, yo sé, yo lo sé todo. Se describe al Señor como quien tiene ojos como llama de fuego, capaz de discernir, capaz de escudriñarlo todo. Y el Señor sabía perfectamente del trabajo de la iglesia en Éfeso. La palabra arduo, porque dice tu arduo trabajo y luego dice trabajado arduamente. Esta palabra arduo significa difícil, significa duro, complicado, laborioso, doloroso. Así era el trabajo que ellos realizaban, arduo. Arduo trabajo se refiere a una clase de trabajo que produce agotamiento. ¿Sí? Esta clase de trabajo requiere esfuerzo, requiere que los músculos duelan y que la ropa muchas veces quede empapada en sudor. Cuando alguien trabaja así, dice, trabajó arduamente. De una manera que implica mucho sacrificio, mucho esfuerzo y que va de por medio también agotamiento físico. En un sentido espiritual, hermanos, podemos decir que la iglesia de Éfeso era muy trabajadora. Los miembros que la componían eran miembros muy activos. Si había algo, hermanos, que hacer, ellos no se quedaban, digamos, sentados o de brazos cruzados. Si había algo que hacer, algo que ameritaba diligencia, ellos no eran perezosos. Eran trabajadores, eran diligentes, eran activos. Ellos no le sacaban la vuelta al trabajo que era necesario llevar a cabo. Además, hermanos, no dejaban de trabajar cuando el trabajo se volvía complicado, se volvía difícil. No, ellos no se detenían en una circunstancia así. En medio de dificultades, en medio de persecución, en medio de mucho sufrimiento, los hermanos no solamente habían resistido y se habían mantenido, sino que seguían trabajando y dice la Escritura, y no desmayaban. Porque es fácil, hermanos, cuando todo es bonanza, cuando todo es bonito, cuando todo es perfecto, cuando todo está a nuestro favor. Bueno, es hasta cierto punto sencillo, ¿verdad? Llevar a cabo cierto trabajo, cierta obra. Pero cuando las cosas se complican, cuando hay oposición, ¿verdad? Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, la tendencia es a dejar de hacer aquello. Pero ellos tenían paciencia.
Paciencia. A veces vienen momentos en la vida en los cuales como que algo dentro de nosotros nos está diciendo, ya no hagas aquello, deja de hacerlo para que no batalles, para que no tengas conflictos, para que no sufras. Como aquel corredor, ¿verdad? Que está en la competencia, que está en la maratón y está a media carrera y su cuerpo empieza a experimentar los estragos del cansancio. Los músculos empiezan a doler, empieza a haber calambres y como que algo dentro de sí le dice, ¿sabes qué? Ya no batalles, abandona la carrera, deja de hacer esto, ya no sigas experimentando más dolor. Y a veces, hermanos, puede haber situaciones así en la vida de una iglesia, en la vida de los cristianos. Y era el caso de los hermanos de Éfeso, pero ellos aún así, dice la Escritura, ellos no desmayaban. Ellos tenían paciencia y seguían haciendo la obra que era necesario llevar a cabo. Otras versiones, hermanos, cuando traducen esta frase, no has desmayado, que utiliza aquí el Señor Jesús. Otras versiones traducen, no has sucumbido ante el cansancio. No te has cansado de obedecerme, no has flaqueado, no has desfallecido, no te has dado por vencido. Así fue la iglesia en Éfeso. Era una iglesia que agradaba a Dios en ese sentido. Que el Señor Jesucristo se sentía feliz de ver cómo eran activos, cómo eran trabajadores, cómo nada les detenía a hacer el trabajo que era requerido, era necesario hacer. Así que, hermanos, esta cualidad agrada al Señor y no solamente le agrada, la elogia. ¿Sí? El Señor enaltece, el Señor bendice a quienes tienen una actitud así. Una iglesia cuyos miembros están ocupados en la obra es una iglesia en la cual el Señor se complace, en la cual el Señor se deleita. La iglesia está compuesta de miembros, la iglesia local. Para que la iglesia sea trabajadora y activa, es necesario que sus miembros sean así. Y esto agrada al Señor. En Romanos 16, verso 12, vemos el ejemplo de algunas hermanas. Dice la Escritura, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y Pablo también podía ver el ejemplo de hermanos y hermanas que eran parte de la iglesia, en este caso de la iglesia en Roma. Y Pablo sabía del trabajo que ellos realizaban allí. Y esto es algo bueno, hermanos, que nosotros debemos también de imitar. Tenemos como parte de esta iglesia que ser también activos y trabajar arduamente. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice el apóstol Pablo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y le dice, no has desmayado, le dice a la iglesia de Éfeso el Señor Jesucristo. Y es lo mismo que Pablo nos invita a nosotros. Estar ocupados en las cosas de Dios, ocupados en hacer bien. Y dice aquí que el Señor dará la recompensa si no desmayamos, si no dejamos, ¿verdad?, esta elección que hemos tomado en nuestra vida. Pero no solamente esto se elogia de la iglesia, también se elogia el hecho de que era muy sólida, muy madura y también era una iglesia muy celosa de la doctrina del Señor. Dice el versículo 2, dice que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y dice, y los has hallado mentirosos. Un poquito más adelante en el verso 6 también dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también yo aborrezco. Sí, una iglesia sólida, una iglesia que no era llevada por cualquier viento de doctrina, una iglesia madura en ese sentido y que era celosa del verdadero evangelio de Cristo. Sí, hermanos, la iglesia en Éfeso era una iglesia que no toleraba las falsas enseñanzas, no toleraba los falsos maestros, no toleraba las corrientes paganas de aquellos tiempos. No tenía nada en común con ellos. Una iglesia que probaba a los espíritus para ver si estos eran de Dios o eran del diablo. ¿Sí?
Hermanos, hoy en día, igualmente podemos decir, existe un sinfín de falsas doctrinas a nuestro alrededor. Existen muchos falsos maestros, aún falsos apóstoles, pero la iglesia del Señor aquí y en cualquier parte donde se congreguen, debe de ser una iglesia capacitada y preparada para no tolerar nada absolutamente de ellos. No. Debe de ser una iglesia con el conocimiento suficiente de la palabra de Dios y suficientemente madura para no solo no aceptar, sino también para refutar el error y desenmascarar a todos esos falsos maestros con sus enseñanzas, sus doctrinas. Así debe de ser la iglesia. Por ejemplo, dice aquí de la iglesia en Éfeso que probaba a los que decían ser apóstoles, pero eran falsos. Y dice, y los hallaba mentirosos. Quitaba la máscara que traían puesta. Sí, hermanos, hoy en día hay muchos grupos religiosos también que dicen tener apóstoles y afirman ellos ser apóstoles de Jesucristo. Pero yo me pregunto, los apóstoles de nuestros días, como ese hombre que está ahí, muchos más que dicen ser apóstoles de Jesús, ¿anduvieron con Cristo, como dice la palabra? ¿Tenían estas señales de apóstoles? ¿Estuvieron con Él desde el bautismo de Juan hasta su ascensión? ¿Fueron testigos de la resurrección, testigos oculares de la resurrección de Cristo? ¿Pueden ellos caminar o hacer caminar a un cojo o dar la vista a un ciego? ¿O pueden ser mordidos por serpientes sin que les pase nada? ¿O pueden beber cosas mortíferas? ¿O pueden resucitar un muerto? ¿Pueden estos apóstoles hacer tales cosas? No, no pueden, porque en verdad, hermanos, no son verdaderos apóstoles. Son charlatanes, son fraudulentos, que engañan a mucha gente y lo siguen diciendo, oh, el apóstol de Jesucristo. No son apóstoles ellos. Hubo 12 apóstoles. Uno traicionó a Jesús y el Señor escogió a Matías como sustituto. Y después dice el apóstol Pablo defendiendo su apostolado, y yo con un abortivo fuera de tiempo. Y esos son los únicos apóstoles que hubo en la historia, que tuvieron su trabajo, tuvieron su obra, pero su oficio fue un oficio simplemente temporal. Cumplieron su misión, su trabajo, enseñaron todo lo que Jesús mandó, inspirados por el Espíritu Santo, dejaron la enseñanza de Cristo para nuestro conocimiento, para nuestra edificación, y murieron, perdieron la vida, pero ahora están con Cristo, ahora están descansando en el paraíso de Dios. Pero ya no hay más apóstoles en nuestros días. También el Señor Jesucristo, hermanos, elogia, felicita a la iglesia de Éfeso. Dice ahí, porque aborrecían las obras de los nicolaítas. Dice, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Los nicolaítas eran un grupo hereje, que desafortunadamente estaban siendo influencia en muchas iglesias de Cristo en aquel tiempo. Estos nicolaítas, según los historiadores, fueron los primeros gnósticos. Enseñaban que Cristo no había venido en carne, que solo fue una semejanza humana. Enseñaban a perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abundara más en ellos. Sus doctrinas, sus prácticas eran totalmente inmorales, libertinas y torcidas. Y estaban buscando cabida y la encontraban en algunos lugares, pero no en la iglesia de Éfeso. Ellos aborrecían sus prácticas, ellos censuraban todo lo que ellos enseñaban, sus doctrinas y todo lo que ellos hacían. La iglesia de Éfeso, repito, era una iglesia madura y celosa de la doctrina del Señor. Hoy en día muchos condenan, por ejemplo, la intolerancia y el rechazo a la inmoralidad y el pecado. Si alguien rechaza estas cosas, lo ven mal. No, son unos intolerantes.
No, son unos extremistas, son unos anti, son estos, son aquellos, son lo otro. Porque nos oponemos tal vez a corrientes paganas, a corrientes mundanas, a corrientes herejes, etcétera, etcétera. Pero por lo que podemos ver aquí, hermanos, el Señor Jesucristo elogia a la iglesia por no tolerar esta clase de obras malas, esta clase de doctrinas, y eso al final es lo que nos debe de interesar a nosotros. No queremos el favor de los hombres, queremos el favor de Dios. Y lo tendremos, hermanos, si imitamos este ejemplo de la iglesia de Éfeso. Pero a pesar de que había muchas cosas buenas y que aparentemente era una iglesia muy fuerte, una iglesia muy activa, una iglesia muy celosa, una iglesia llena de virtudes, había algo en su interior que no estaba bien del todo. Como cuando una persona físicamente tiene una apariencia imponente y se ve a aquel hombre grande, fuerte, saludable, sano, pero ahí adentro en el corazón hay un problema, hay algo interno, algo que no está bien. Así estaba la iglesia en Éfeso. Y el Señor les hace un reproche. Dice en el versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el Señor lo sabe todo. El Señor puede ver los corazones. Él no solamente ve lo de afuera, Él ve lo interno. Y Él podía darse cuenta que a pesar de todo lo que ellos hacían y de su celo, ellos habían dejado su primer amor. Sí, hermanos. ¿Qué veía Cristo en esta iglesia cuando dice esto? ¿A qué se refería esta condena que el Señor Jesucristo les hace, este reproche? ¿Cómo podemos nosotros entender el primer amor? ¿Cómo? ¿Cómo evitar caer también en esta condición? Bueno, yo siempre he visto, hermanos, que para poder entender esta sentencia, este reproche que hace Cristo, algo que nos ayuda mucho es compararlo con la relación del matrimonio. El matrimonio entre marido y mujer. Y cuando comparamos con esta figura, podemos entender el concepto del primer amor. ¿Cómo es el amor de unos recién casados? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que todos podemos afirmar que es un amor muy apasionado, efusivo, emocionante, muy intenso. Recién casados. Haciendo una comparación, hermanos, en lo espiritual, podemos analizar, preguntarnos, podemos meditar en cómo era nuestro sentir cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Yo me acuerdo todavía de la fecha de mi bautismo, el 20 de diciembre de 1992. Y yo creo que la mayoría de aquí nos acordamos de esa fecha tan importante. ¿Cómo era nuestro sentir? ¿No nos sentíamos gozosos? ¿No nos sentíamos felices de habernos bautizado? ¿Verdad que sí? Como el eunuco que se fue gozoso, siguió gozoso su camino, como el carcelero de Filipos, dice la Escritura, que se gozó con toda su familia de haber creído en el Señor. Con Hechos 2, aquellos 3,000 que estaban ahí alabando al Señor y estaban juntos y estaban felices de su nueva vida en Cristo Jesús. Así nosotros también. ¿No era un deleite para nosotros el adorar a Dios y el escuchar su palabra? ¿No era un placer el tener la oportunidad de ayudar a otros? ¿No era un deseo grande el que teníamos de que otros conocieran también de nuestra fe y compartíamos con ellos? Sí lo era. Sí lo era. Y disfrutábamos esta vida cristiana con mucho entusiasmo, con alegría, intensamente.
Nuestro amor por Cristo, hermanos, también era un amor apasionado, efusivo, emocionante, intenso, cuando nos convertimos al Señor. Si en verdad nos convertimos a Cristo y lo hicimos de todo corazón, genuinamente, sinceramente, por nuestra necesidad espiritual de Cristo y de perdón, verdaderamente yo puedo asegurar en cada caso que esa fue la situación, la circunstancia. Su amor a Cristo fue así, con mucha pasión, con mucha emoción. Pero desafortunadamente, hermanos, ese primer amor, es decir, ese fervor, ese entusiasmo, esa alegría del principio, ese deseo, se puede ir apagando poco a poco si nos descuidamos, si no lo alimentamos. Y al parecer era lo que estaba pasando con la iglesia aquí en Éfeso. ¿Sí? Si nuestro servicio a Dios se ha convertido para nosotros en un hábito simplemente, si se ha convertido en una buena costumbre, en una rutina de vida nada más, en algo que hacemos porque pues tenemos que hacerlo. Pues es que es reunión, es domingo, son las 5 de la tarde, pues tengo que ir a la iglesia, pues vamos. Y aquí está tal vez. Y sabe que tiene que hacer ciertas cosas en cuanto al ámbito espiritual, en cuanto a su vida cristiana, tiene ciertos deberes, ciertas responsabilidades delante de Dios. Y tal vez las hace, pero ¿con qué actitud las hacemos? ¿Sí? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro sentir? Simplemente porque es nuestra responsabilidad. Hacemos las cosas pero sin esa llama de amor, de alegría, de fervor. Si lo hacemos así, hermanos, entonces probablemente también nosotros hemos perdido nuestro primer amor, si ese es el caso. Necesitamos no dejar que se apague ese fervor espiritual. Dios quiere, hermanos, que no solamente hagamos las cosas, sino que las hagamos con la actitud correcta, la actitud que Él desea. No hay honra, no hay gloria para Dios si hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas. Aquellos sacerdotes, ¿verdad?, que menciona el libro de Malaquías, decían, ¡ay, qué fastidio es esto! Y hacían las cosas tal vez, pero de mala gana. ¿Sí? Porque tenían que hacerlo. Pero ¿ustedes creen que eso le agrada a Dios? No, Dios no quiere nada así, nada de esa manera. Entonces, hermanos, dice el versículo 5, dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ellos necesitaban cambiar esta actitud. ¿Cómo enmendar una situación así? ¿Cómo corregir su problema? Bueno, el Señor Jesucristo les recomienda, les dice que empiecen a recordar, ¿sí?, de dónde han caído. ¿De dónde han caído? Esto es algo muy importante. La mañana se hablaba en el estudio, en la clase de Carlos, ¿verdad?, que muchas veces se vuelven a hacer las mismas cosas porque la gente olvida lo que pasó anteriormente, o simplemente no tiene el conocimiento de las cosas que han sucedido y se vuelven a cometer las mismas cosas, a veces los mismos errores. No se aprende de las experiencias pasadas. Bueno, nosotros tenemos que recordar, ¿sí?, echar a trabajar nuestra mente, nuestra memoria y tratar de traer del pasado aquellas cosas que en un principio hacíamos y que ahora tal vez ya no estamos haciendo. Que nos enfocamos en otras cuestiones, en otras situaciones, pero descuidando cosas a veces básicas, elementales, que nos ayudan a mantener vivo ese amor, ese fervor espiritual, ese primer amor del cual habla la palabra de Dios. Así que recordar es algo muy bueno. Recordar es volver a vivir, dicen por ahí. Y volviendo a esa analogía, hermanos, con el matrimonio, por ejemplo, ¿usted recuerda cuando conoció a su esposa?
cuando la vio por primera vez, cuando conversó con ella por primera vez, ¿se acuerda? ¿Usted recuerda la primera vez que salieron juntos? Que aceptó esa invitación y decidieron salir por ahí a pasear, a tomar un helado. ¿Recuerda aquella ocasión, aquel momento? ¿Recuerda usted cuánto la amaba, cuánto pensaba en ella? ¿Recuerda cómo quería siempre estar con ella? ¿Recuerda cuando caminaban juntos de la mano? ¿Recuerda su primer beso? ¿Recuerda cuando usted le declaró su amor? ¿Recuerda, hermano, cuando usted le pidió matrimonio? ¿Recuerda el día de su boda? ¿Recuerda la luna de miel? ¿Recuerda cómo estaba su corazón en esos momentos? ¿Recuerda, hermanos, esas emociones, esos sentimientos? ¿Los recuerda? A veces después de muchos años se nos olvidan todas estas cosas. ¿Sí? Se nos olvida. Y me incluyo en ello porque fallamos. Y todo esto va quedando en el pasado como simplemente una anécdota. Y nos enfocamos ahora en otra etapa de la vida y en otras cosas, en otras responsabilidades, y cumplimos con estas responsabilidades. Pero a veces olvidamos aquellas primeras cosas. Aquello de donde estábamos, pero ya no estamos porque caímos. Lo olvidamos. ¿Sí? Cuando recordamos eso, hermanos, podemos darnos cuenta de todas esas emociones, sentimientos que había en nosotros, esa felicidad, ese gozo, ese amor. Claro que sí. Y como que volvemos a vivir. Y eso es bueno. Es bueno estar recordando esta clase de momentos en relación a nuestro matrimonio, pero ahora trasladándolo al ámbito espiritual. Es necesario también, hermanos, como dice el Señor, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Para restaurar el primer amor, siempre será indispensable recordar. En el ámbito espiritual, hermanos, también hay que hacer algo similar. Debemos recordar esa alegría, ese gozo, cuando nosotros recibimos el perdón de los pecados. Yo antes de venir a la obediencia al Evangelio, yo se los he comentado a algunos, ¿verdad? Yo me sentía sucio, yo me sentía indigno, me sentía mal, sentía una conciencia que me redarguía, yo no me sentía bien en la presencia de Dios. Pero recuerdo también cuando salí de las aguas del bautismo y cómo esos sentimientos cambiaron. Por la conciencia, por el conocimiento de lo que dice la Escritura, uno está consciente de que ahora ya no hay nada más culpa en nosotros, ya no hay delito que perseguir, ya no hay pecado que el Señor nos esté condenando por ello, ya no hay más. Fuimos lavados, santificados, justificados. Y cuando uno sale del bautismo, ¿verdad? Es una carga que es quitada de nuestras espaldas. Es un alivio y uno se siente feliz, se siente contento, se siente muy alegre por lo que hemos recibido. Y eso hay que recordarlo. La satisfacción de haber obedecido al Señor, la felicidad de haber sido trasladados de esa potestad de las tinieblas ahora a estar en el reino de Cristo Jesús. Eso es algo muy grande, muy grandioso, que nos debe de causar felicidad y sin lugar a dudas lo causa. Nuestro deseo de aprender. Yo me acuerdo, hermanos, cuando estaba muy jovencito y a veces iban los testigos de Jehová a la casa y me agarraba con ellos. Y luego yo iba y le preguntaba a los hermanos y algunas cosas me decían, otras no. Y yo me acuerdo que me ponía a estudiar y estudiar porque iban a venir otra vez. Y yo tenía que defender la doctrina del Señor. Y teníamos ese deseo, ese celo, aún siendo uno de una edad muy corta.
las ansias de que se llegara el domingo, el gozo con el cual cantábamos a Dios, y muchas veces no solo en el edificio, en las casas, en el camino, el fervor con el que orábamos, la alegría de estar con los hermanos, el entusiasmo con que le hablábamos a otras personas acerca de Cristo Jesús, en la escuela, en el trabajo y en todas partes. Recuerda estas cosas. Puede traer a su mente esos momentos, esos sentimientos, esas emociones, esa alegría, ese fervor. Bueno, hermanos, necesitamos hacerlo. Necesitamos estar avivando esos sentimientos cada que podamos en nuestro corazón. Dios quiere y Dios demanda, hermanos, nuestro corazón, nuestro gozo, nuestra alegría en todas las cosas que nosotros hagamos. Por eso el recordar nos ayuda. Allí en Colosenses 3, versículo 23. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos para el Señor debe de ser hecho de corazón. De corazón. Si nosotros cantamos, el corazón, hermanos, debe de formar parte también en el canto que ofrecemos a Dios. El Salmo 71, versículo 23 nos invita a cantar, pero no solo a cantar, sino a hacerlo con alegría. Todo lo que hagamos debe de ser hecho así. En el Salmo 35, verso 9 nos habla de alegrarnos en nuestra salvación. El Salmo 100, versículo 2 dice que sirvamos a Dios con alegría. El Salmo 122, versículo 1 dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. No iban arrastrando los pies, no iban, ay, tengo que ir a la casa de Jehová. No, iban contentos, alegres, felices de poder estar ahí para ofrecer alabanza a Dios. El Salmo 19, verso 8 nos habla de recibir sus mandamientos y recibirlos con alegría. En Hechos 2:46 nos habla, hermanos, de cómo los hermanos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y así debemos convivir también nosotros. Al ofrendar, dice la Escritura que Dios ama al dador alegre. No al dador alegre. Una cosa es dar y otra cosa es dar con alegría a nuestro Dios. Romanos 12:8 nos dice que hagamos misericordia y que lo hagamos con alegría. En Hebreos 13, versículo 17 también habla de los ancianos y que estemos sujetos a ellos porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y dice también ahí, para que lo hagan con alegría. ¿Sí? No se trata nada más que velen por las almas, pero todos de mala gana, molestos, enojados, renegando. No, así no. Dios quiere que lo hagan, pero que lo hagan con alegría. Y es que todo lo que hagamos para el Señor debe de ser hecho de corazón. Con ese primer amor, con ese entusiasmo, ese fervor, esa alegría del alma. No es hacer por hacer nada más. No, así no. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así, nada más. Hasta es algo molesto escuchar algo así. Así que, hermanos, para que nuestras buenas obras tengan valor, necesitan ser hechas con amor. El corazón de cada uno de nosotros debe estar involucrado en todo nuestro servicio, cada actividad, cada buena obra, cada trabajo, cada participación, todo lo que hagamos debe de ser hecho con alegría de corazón. Así que los hermanos de Éfeso debían entender esto, y el apóstol
El apóstol Juan escribe esto, pero es el mensaje del Señor Jesucristo y él está diciendo que ellos necesitaban arrepentirse. ¿Sí? Los efesios, al perder ese primer amor, necesitaban un cambio de mente, reconocer su condición y tomar la decisión de cambiar. El arrepentimiento, al igual que el perdón que hablamos en la mañana, es cuestión de decisión. Está aquí. Decidimos cambiar. Decidimos ir en dirección contraria. Decidimos ahora hacer lo correcto. Y eso es lo que ellos tenían que hacer. Había muchas buenas obras y se les elogia, pero tenían que hacer sus primeras obras para volver otra vez a ese primer amor. Yo creo, hermanos, volviendo otra vez a esa analogía, que si en nuestros matrimonios, después de años de casados, 15, 20 años, 25, 30 años de casados, aprendiéramos esto y volviéramos nosotros a hacer las cosas que hacíamos al principio, esa llama de amor crecería grandemente entre nosotros. Los matrimonios fueran más fuertes, más sólidos. Pero a veces, tristemente, al paso del tiempo, al paso de los años, como que esto se va apagando, se va menguando. Esos detalles que teníamos en un principio, por ejemplo, nosotros los varones, esa caballerosidad, esas palabras bonitas, esa amabilidad, ese esfuerzo por agradarle, por hacerle feliz, esas flores, esas sorpresas, que al paso del tiempo como que decimos, no, si ya no soy un jovencito, eso es para los muchachitos que andan ahí de mano sudada. Yo ya estoy grande, ya, qué ridiculez. A veces pensamos así. Y desafortunadamente, muchas veces se va apagando esa llama, esa flama que debe estar encendida siempre. Hay que volver a hacer eso. Y repito, hermanos, fallamos y yo me incluyo. A veces como que uno trata de retomar esas cosas, esos detalles y luego como que otra vez uno las deja. Y debe ser tanto del uno, del varón hacia la mujer, como de la mujer hacia su esposo también. Hacer las primeras cosas, las primeras obras. Dice el hombre a veces, pues no trabajo todo el día, de sol a sol, para que no les falte nada. Yo llevo el sustento a la casa. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Dice la mujer, pues no los atiendo, no les lavo, no hago la comida, no cuido de la casa. ¿Qué más quieren? Sí, y lo agradecemos mucho. Yo agradezco mucho a mi esposa por todo su amor, su cariño, su trabajo en el hogar. Y los maridos, ¿verdad?, deben de tener este sentir. Igualmente las mujeres deben de estar muy contentas y agradecidas de tener un esposo responsable que provee para la casa y que cumple con su responsabilidad que Dios le ha dado. Pero, hermanos, aunque todo esto es bueno y es necesario, si descuidamos las primeras obras, si descuidamos esos detalles básicos, el matrimonio se puede volver rutinario hasta extinguirse por completo esa llama del amor. Como cristianos, hay cosas elementales que pueden reavivar nuestro primer amor. Cosas que nos pueden ayudar a retomar el entusiasmo y el fervor en nuestra vida espiritual. A lo mejor son cosas muy sencillas como el hecho de la flor, ¿verdad? O el hecho de tomar de la mano, cosas por el estilo en el matrimonio. En la vida espiritual a veces hay cosas muy sencillas, pero que a lo mejor son las cosas que hemos dejado de hacer. Y que necesitamos a veces recordar y volver a hacerlas. Por ejemplo, el simplemente llegar temprano a los servicios, decir mañana es domingo, es día del Señor, yo me voy a preparar para estar ahí a tiempo. No, a veces no. Se va acabando ese fervor que en un principio sí existía. En un principio sí teníamos ese deseo, ese fervor de estar ahí a la hora. Después, hermanos, como que va entrando en nosotros cierta negligencia, cierta desidia,
Y en un principio sentíamos un poquito feíto llegar, ya cuando había empezado y ir a buscar el asiento y tomar nuestro lugar. Ya después no, ya como si nada, por aquí, por allá, por los pasillos y como ya ni nos redarguye nuestra conciencia. Ya es algo normal para nosotros. ¿Sí? Venimos despacitos y a buscar nuestro asiento. Algo muy simple, ¿verdad? Recuerda de dónde has caído, dice el Señor. Saludar a los hermanos. A veces no saludamos, llegamos a nuestra banca y no saludamos a nadie. Y eso es muy elemental. Saludar, ser afectuoso, expresar una sonrisa, a veces un beso, un abrazo, una palabra de bendición. Eso es algo muy bueno. Son obras muy básicas que debemos hacer. Visitar a los hermanos, pasar tiempo con ellos, buscar oportunidades para ayudar, para servir, orar, hermanos, todos los días, cantar alabanzas, leer la Biblia, enseñar a nuestros hijos, predicar a Cristo entre los conocidos, las amistades, cosas muy elementales que si las hacemos, hermanos, estoy seguro que se reaviva la llama del amor. Podemos encontrar nuevamente ese primer amor que nunca se debe de perder. El Señor Jesucristo dice en el versículo 5 que si no se arrepiente y si no vuelve otra vez a su primer amor, le dice: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero representa a la iglesia local. ¿Sí? Una iglesia autónoma, una iglesia independiente de las demás. Y el Señor Jesucristo, hermanos, tiene todo el poder y autoridad para quitar ese candelero de su lugar. Esto quiere decir, hermanos, que si la iglesia en Éfeso no corregía esa situación, iba a dejar de ser considerada por Cristo como una iglesia suya y por lo tanto sería desechada como iglesia. Desechada. Fíjense, hermanos, una iglesia tan trabajadora, tan celosa, una iglesia tan activa, ¿desechada? Sí, desechada por haber perdido su primer amor. Sí. Así que ellos tenían dos opciones: reavivar ese amor del cual les habla el Señor, ese entusiasmo, ese fervor, o iban a ser desechados por el Señor Jesucristo. Y termina diciéndoles en el versículo 7: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está sentado en medio del paraíso de Dios. Sí, hermanos, el Señor Jesucristo está haciendo una promesa y Él cumple lo que promete. Al que venciere. Si ellos corregían ese problema que tenían en su corazón, si ellos se mantenían fieles, entonces el punto es que la vida eterna sería para ellos. Hace poquito más de 6,000 años, el Señor, nuestro Dios, creó un hermoso paraíso allá en Edén. Y allí en ese paraíso, en ese huerto, había un árbol llamado el árbol de la vida. Que si alguien comía de ese fruto no iba a morir jamás. Es lo que dice la palabra de Dios. El hombre, desafortunadamente, por causa de su pecado, por su desobediencia a Dios, fue echado del paraíso y perdió el acceso a ese árbol de la vida. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo está prometiendo al que venciere ser restaurado al paraíso de Dios, no en Edén, sino al paraíso de Dios que está en el cielo. Y allí comeremos de los frutos de ese árbol y allí viviremos para siempre con el Señor. Comer de los frutos del árbol de la vida es un símbolo que representa la vida eterna, el no morir jamás. Y el Señor lo promete. ¿A quién no le gustaría estar en el paraíso de Dios?
¿A quién no le gustaría cortar de ese árbol y comer y vivir para siempre? Es lenguaje figurado, hermanos, pero el punto es la vida eterna en un lugar muchísimo mejor que este. Bueno, yo creo que a todos, dice el que venciere. Y particularmente cuando el mensaje es dirigido a la iglesia en Éfeso y se les dice el que venciere es el que retome su primer amor. Y siga haciendo estas cosas que hacían y que se les elogia. No deben de dejar de hacerlas, pero deben de ir acompañada de ese primer amor, de ese fervor, ese entusiasmo, esa alegría de corazón al hacer cada cosa, cada obra, cada servicio que es para gloria de Dios. Así que, hermanos, el que tiene oído para oír, oiga, dice aquí la Escritura. Oigamos y prestamos atención a mensajes que el Señor Jesucristo dejó para conocimiento de ellos y de nosotros. Si en esta tarde hubiese algún amigo que quiera venir a Cristo, que quiera obedecer el Evangelio, hoy está la oportunidad para hacerlo.